Capítulo 86. El carruaje se movió traqueteando durante un buen rato y finalmente se detuvo después de entrar en un gran taller en la ciudad de Saint-Antoine. El conde Mirabeau salió e inmediatamente olió un penetrante olor químico. Miró hacia arriba y vio a lo lejos una hilera de ollas más grandes que piedras de molino, que emitían humos blanco-amarillentos que envolvían la mitad del taller. Frente al cobertizo había una enorme piscina cuadrada con varios palos colgando encima, y parecía que también había listones de madera entrecruzados entre ellos. Más de una docena de trabajadores, con los brazos hinchados por los productos químicos, trabajaban juntos para sacar algo de la piscina y colocarlo con cuidado sobre un estante de madera que era más alto que una persona, antes de regresar a la piscina para comenzar a revolver nuevamente. Mirabeau se tapó la nariz y frunció el ceño, pensando. ¿En qué estaba pensando el príncipe heredero? ¿Organizar una reunión en una fábrica de papel? Mientras refunfuñaba para sí mismo, vio a un hombre de mediana edad con una gran nariz, que vestía un abrigo negro, acercándose a él con un cálido saludo, tocándole el pecho. Oh, conde Mirabeau, estoy encantado de verlo aquí. Aunque el olor es un poco desagradable, creo que pronto le gustará este lugar. Mirabeau, con una sonrisa radiante, se inclinó el sombrero en respuesta. Yo también estoy encantado de verlo, señor Dupont. Dio unos pasos hacia adelante y bajó la voz. ¿Y él? Dupont lo condujo alrededor de la gran piscina, señalando hacia un estante envuelto en niebla. Su Alteza ha estado esperándolo durante bastante tiempo. Solo entonces Mirabeau vio la figura parada en el estante de madera, más alta que una persona, un joven cuyo atuendo se destacaba claramente de los que lo rodeaban. Él sonrió y, con sus piernas regordetas, avanzó rápidamente, inclinándose ante el joven. Es un honor verlo, Su Alteza Real, el príncipe heredero. Dupont los presentó apresuradamente desde un costado. Su Alteza, este es el conde Mirabeau. Joseph se volvió para mirar a Mirabeau, uno de los creadores de la Asamblea Nacional Francesa durante la era del Gran Pacto y actualmente un político de peso pesado en la Asamblea de Notables, un líder entre la nobleza capitalista. También era una figura clave en el trato con el Tribunal Supremo. Saltó del perchero y se inclinó hacia Mirabeau con el sombrero. Ah, maravilloso, por fin has llegado, conde Mirabeau. Los trabajadores, mantenidos a distancia por guardias vestidos de civil, no escucharon la conversación entre los tres. Mirabeau, curioso, preguntó. Su Alteza, ¿qué está haciendo aquí? Estoy estudiando la fabricación de papel, respondió Joseph con una sonrisa. ¿Te gustaría echar un vistazo? Mirabeau extendió las manos. Oh, me hiciste viajar en carruaje durante la mayor parte del día hasta este lugar remoto, solo para fabricar papel. Ese es precisamente uno de los temas que debemos discutir, afirmó Joseph. Verá, no me interesa la fabricación de papel, dijo Mirabeau con una sonrisa, y luego continuó. ¿Por qué no me lo dice directamente? ¿Vino en nombre del arzobispo Brienne? Por supuesto que no, él no sabe que te estoy buscando, afirmó Joseph con seriedad. Estoy aquí para hacerme amigo tuyo. Mirabeau asintió con entusiasmo. Sí, eres mi más estimado amigo. Luego cambió de tema. Por supuesto, el duque de Orleans, el duque de Sevilla, también son mis amigos, así que no puedo. No, estás equivocado, son tus enemigos. Ah. Mirabeau se sorprendió, pensando que era un intento bastante pobre de construir una alianza, y rápidamente negó con la cabeza. No, no, tenemos una buena relación. Joseph continuó a paso lento. Ellos son de la vieja nobleza. Y ustedes son nobles capitalistas. Ustedes son enemigos naturales. ¿Qué, nobleza capitalista? Joseph explicó. La llamada vieja nobleza son aquellos que poseen grandes extensiones de tierra y propiedades, cuyas principales fuentes de ingresos provienen de los cereales y la renta de la tierra. Mientras que la nobleza capitalista, como usted, tiene la mayor parte de sus activos en las industrias o el comercio, obteniendo ganancias como ingresos. Mirabeau asintió, parecía que había escuchado teorías similares antes, pero seguimos siendo amigos. El conflicto entre vosotros reside en la fuerza de trabajo, en las necesidades del medio ambiente, afirmó Joseph. La vieja nobleza necesita la fuerza de trabajo para trabajar los campos, quieren que todo sea propiedad de los estados, y basta con unas pocas ciudades para su disfrute. Y la nobleza capitalista necesita mano de obra para entrar en sus talleres o para navegar en sus barcos mercantes, con la esperanza de conseguir tantas ciudades como sea posible.
Bastará con unas cuantas mansiones que produzcan suficiente comida. Vuestro conflicto con la vieja nobleza es irreconciliable. Ellos obstruyen vuestro crecimiento, mientras vosotros pretendéis destruir el paraíso de la vieja nobleza. Mirabeau se sorprendió una vez más, sacudiendo la cabeza inconscientemente. No. Joseph dijo con una sonrisa. Sé que ahora están aliados y buscan ganar más poder. Mirabeau se sobresaltó y rápidamente agitó las manos. No, no es eso. Joseph, todavía sonriendo, lo interrumpió. Digamos, hipotéticamente, que derrocaste a la familia real, lo cual, por supuesto, es imposible. Supongamos por un momento, ¿qué crees que sucedería después? ¿Qué? Una lucha a muerte entre la nueva y la vieja nobleza. Hasta el final. Joseph pensó para sí. He leído la historia. Después del gran mandato, masacrasteis a la antigua nobleza sin dejar rastro. Mirabeau guardó silencio. Tras razonar cuidadosamente en su corazón, descubrió que era exactamente lo que había dicho el príncipe heredero. Si el rey se iba, ambos bandos entrarían en un conflicto mortal hasta que uno de ellos perdiera por completo su poder e influencia. Al ver que su expresión comenzaba a vacilar, Joseph comenzó a insertar su propia agenda. La familia real siempre necesitará a la nobleza para ayudar a administrar el país. Para la familia real, la nueva y la antigua nobleza son simplemente diferentes en su enfoque del desarrollo. Mirabeau, algo asustada, murmuró, ¿realmente no entiendo de qué estás hablando? Joseph continuó. Solo la familia real puede ayudarle a eliminar los obstáculos que enfrenta la nobleza capitalista. Joseph pensó, por supuesto, que también se podía confiar en la revolución burguesa para eliminarlos, pero ¿puedo decírtelo? ¿Así? Por ejemplo, la familia real podría introducir la ley de sociedades. Incluye definir quién representa a la empresa, es decir, quién puede ejercer el poder de la empresa. Cómo constituir, desmantelar o fusionar empresas. Y cómo se emiten, asignan y transfieren las acciones de la empresa. El alcance y la responsabilidad de las deudas de la empresa. Una serie de conceptos corporativos modernos que dejaron a Mirabeau con los ojos muy abiertos. Eran de conocimiento común en épocas posteriores, pero durante los primeros días de la Revolución Industrial, fueron experiencias extremadamente valiosas. Como representante de la nobleza capitalista, Mirabeau concedió gran importancia al desarrollo del sector industrial y era muy consciente de los problemas que Francia afrontaba en este ámbito. Se podría decir que con una legislación como la actual, la productividad de los talleres franceses aumentaría considerablemente. Joseph miró su expresión y continuó. También está la ley de patentes. Digamos que diseñas una máquina eficiente o una moda muy popular y, antes de que hayas ganado mucho dinero, alguien más la ha copiado. Poco a poco, todo el mundo se vuelve reacio a innovar y, en lugar de ello, intenta desesperadamente reducir los costes de las viejas industrias, hasta que al final nadie gana dinero. Pero si existiera la ley de patentes, después de que usted solicitara una patente para alguna invención, otros solo podrían usarla pagándole, o de lo contrario enfrentarían fuertes penalizaciones. Los ojos de Mirabeau de repente se iluminaron. Eso era exactamente lo que necesitaba. Estaba muy interesado en invertir en mejorar la tecnología de sus talleres, pero siempre se abstuvo por temor a que otros se beneficiaran. Si existiera la ley de patentes, podría mejorar rápidamente su ventaja competitiva, incluso superar a esos malditos británicos. Joseph siguió tirando cebo. Por cierto, también está la ley financiera, la ley contractual, etc. Después de haber presentado las implicaciones de estas leyes, miró a Mirabeau y le preguntó. ¿Crees que la vieja nobleza apoyaría el surgimiento de estas leyes? Sin esperar la respuesta de Mirabeau, se adelantó. No lo harán. Solo con la iniciativa de la familia real estas leyes pudieron tomar forma rápidamente, ayudando a las industrias de Francia a desarrollarse rápidamente. Capítulo 87. Joseph vio que Mirabeau había caído en una profunda reflexión y supo que las bases ya estaban suficientemente sentadas, por lo que comenzó a ir al grano. Hablemos nuevamente de la legislación fiscal. Mirabeau se puso inmediatamente alerta al oír esto. Su Alteza, usted sabe que los nobles están unidos en su actitud hacia el proyecto de ley. Joseph habló seriamente. En realidad, en este asunto, has sido utilizado por la vieja nobleza. Mirabeau se rió y hizo un gesto despectivo. Su Alteza, ¿cómo podría ser eso? Joseph cogió casualmente un pequeño palo para sacar impurezas de la pulpa de papel y dijo.
Si se me permite preguntar impertinentemente, ¿cuánta tierra tienes? Ah, ¿sí? Mirabeau se sorprendió un poco, pero respondió. Más de 10 hectáreas en París y otras 40 en Reims. Joseph asintió. ¿Sabes cuánta tierra posee el duque de Orleans? De eso no estoy muy seguro, pero supongo que al menos 4 o 5 mil hectáreas. ¿Y las fincas? Quizás alrededor de una docena. Eso es todo. La parte más importante de la legislación fiscal es el impuesto territorial. Joseph levantó el palo en su mano. Por ejemplo, esto representa la escala de la tierra que usted posee. El impuesto a la tierra casi no tiene impacto sobre usted. Señaló un soporte para secar papel, que tenía el doble de la altura de un hombre y el grosor de la cintura de un niño. Y esa es la escala de la tierra que poseen el duque de Orleans y la vieja nobleza como él. El impuesto a la tierra lo pagan ellos esencialmente. Esa es la razón por la que se oponen ferozmente a la ley tributaria. Pero usted y la nobleza capitalista como usted también están siendo arrastrados con ellos, oponiéndose juntos al proyecto de ley y realizando esfuerzos considerables, pero solo están salvaguardando sus intereses. Mirabeau hizo una pausa por un momento, sabiendo que el príncipe heredero no estaba equivocado, pero inmediatamente replicó. El impuesto de timbre, la legislación también introduce un impuesto de timbre, que tiene un impacto significativo en la industria y el comercio. El llamado impuesto de timbre es un impuesto que se cobra al firmar contratos o solicitar documentos. Joseph dijo con una sonrisa. Como uno de los líderes de la Asamblea de Notables, usted debe haber leído el texto del proyecto de ley, la tasa del impuesto de timbre es muy baja. En realidad, el objetivo principal del impuesto de timbre es que el gobierno actúe como notario del contrato. Durante la última enmienda del proyecto de ley, ya había reducido el tipo del impuesto de timbre, precisamente para ganarse a la nobleza capitalista. Al ver que Mirabeau seguía dudando, Dupont no pudo evitar decir: Conde Mirabeau, está claro que la legislación fiscal es beneficiosa para las finanzas de la nación. No tenemos por qué oponernos a ella. Además, Su Alteza ha prometido que, una vez aprobado el proyecto de ley, reiniciará las negociaciones para el Tratado del Edén y aumentará significativamente los aranceles. Dupont se oponía firmemente al Tratado del Edén, por lo que, en cuanto Joseph le dijo que era posible modificar el tratado, llegó inmediatamente a un acuerdo con el príncipe heredero. Aunque no tenía mucha influencia política, podía afectar a los nobles capitalistas como Mirabeau, por lo que facilitó esta reunión. Mirabeau inmediatamente miró a Joseph. ¿Estás seguro de que los británicos aceptarán? Joseph asintió. Ya hablé con el embajador británico. Los aranceles industriales de Francia se elevarán al 25% y los aranceles de bebidas alcohólicas de Inglaterra se reducirán a menos del 10%. Las pupilas de Mirabeau se contrajeron. Eso es imposible. ¿Cómo convenciste a los británicos? Podremos discutirlo más adelante, pero puedo asegurarle que el nuevo tratado se firmará sin dudarlo. Por supuesto, si no está seguro, puede preguntar por la situación a la parte británica. Como peso pesado de la arena política, Mirabeau ciertamente tenía sus propios canales para obtener noticias de Inglaterra. Mirabeau finalmente comenzó a vacilar. Sabía perfectamente que, dados los niveles actuales de aranceles, la industria francesa no sobreviviría 2 años antes de colapsar por completo. Para entonces, sus propias industrias inevitablemente también sufrirían. Si pudiera asegurar la renovación del Tratado de Edén, y la implementación de la ley de sociedades, la ley de patentes y similares, mencionadas previamente por el príncipe heredero, con un proyecto de ley fiscal que tuviera poco impacto sobre él, definitivamente sería un acuerdo muy valioso. Se inclinó ante Joseph y dijo: Su Alteza, este asunto involucrará a muchas personas. Necesito volver y discutirlo con el vizconde Vico, el vizconde Pellier y los demás. Los individuos que mencionó eran representantes de la nobleza capitalista en la Asamblea de Notables. Considerando las condiciones establecidas por el príncipe heredero hace un momento, estaba bastante seguro de que podría persuadirlos de cambiar su postura. Por supuesto, espero su respuesta. Joseph asintió con una sonrisa y luego hizo un gesto hacia el estanque de pulpa a su lado. Ahora que hemos terminado con los asuntos serios, finalmente podemos hablar sobre la fabricación de papel. Mirabeau tardó un poco en reaccionar. ¿Te refieres a la fabricación de papel? Sí, dijo Joseph, lo mencioné cuando llegaste aquí por primera vez. Pero.
Joseph lo condujo hacia las enormes ollas para cocinar y dijo a los trabajadores que estaban allí: por favor, díganle al conde Mirabeau que se está cocinando en esta olla. El trabajador inmediatamente hizo una reverencia respetuosa y dijo: es Malera, señor. ¿Malera? Mirabeau miró a Joseph con sorpresa. Creí que habías dicho que íbamos a hacer papel. Joseph asintió. Este es el primer paso en la fabricación de papel. Una vez que la madera se haya reducido a cenizas, podemos fabricar papel. Por supuesto, se trata de una nueva técnica que he creado. Mirabeau dijo con incredulidad. ¿Se puede hacer papel con madera? Tenía algunos conocimientos sobre la fabricación de papel. Normalmente, las materias primas para fabricar papel eran trozos de tela, lino y, como mucho, una mezcla de fibras de corteza de árbol. Sí, sauce y pino, señaló Joseph fuera del taller, recién cortados esta mañana. Se volvió y preguntó a un trabajador cercano: ¿cuánto tiempo lleva hirviendo esta olla? El trabajador miró su reloj y respondió: 6 horas y media, señor. Ya debería estar listo. Joseph tampoco estaba seguro, ya que solo había visto el proceso de fabricación de papel a partir de madera en un documental, por lo que dio instrucciones a los trabajadores. Por favor, viertan la pulpa de madera y realicen el filtrado y el blanqueo. O, usar el método antiguo servirá. Sí, señor, respondieron. 7 u 8 trabajadores se reunieron alrededor, levantaron la enorme olla sobre un soporte, abrieron la tapa y vertieron el líquido amarillo hirviendo en un recipiente cuadrado de piedra. Mirabeau observó el líquido con asombro, incapaz de creer que la madera pudiera hervirse a ese estado. Los trabajadores comenzaron a retirar los residuos del agua con varias herramientas, y uno de ellos agregó con cuidado una pequeña botella de cloro, goteándola lentamente en el abrevadero mientras revolvía constantemente. Luego, los trabajadores agregaron una gran cantidad de agua a la piscina de pulpa, revolvieron, filtraron y se involucraron en una serie de procesos complejos, ocupados durante más de media hora. Antes de que la pulpa se hubiera enfriado completamente, otro grupo de trabajadores, rodeados de tamices cuadrados, empaparon cuidadosamente los fondos con la pulpa y luego los levantaron suavemente con un movimiento de agitación. Cuando Mirabeau vio la fina película en el fondo del tamiz, su corazón dio un vuelco. Si este método realmente podía producir papel, se trataba sin duda de una tecnología revolucionaria. En comparación con los materiales habituales para fabricar papel, como trozos de tela y lino, la madera era prácticamente gratuita y el coste del papel disminuiría significativamente. Esto también significaba que esta nueva tecnología de fabricación de papel dominaría el mercado de papel de Europa. Capítulo 88. El fabricante de papel levantó con cuidado el marco formador de papel, que es el tamiz, y lo colocó sobre un estante rodeado de varios hornos para aumentar la temperatura. Después de más de media hora, un artesano retiró el marco para formar el papel y con cuidado despegó el papel de la parte superior, presentándoselo respetuosamente a Joseph. Maestro, mira, ya está seco. En procesos normales de secado, tomaría al menos medio día. El uso de calor alto para acelerar el secado fue puramente para demostración a Mirabeau. Joseph frotó el papel entre sus manos, que era crujiente y bastante grueso, con una textura irregular en el interior. Se podría decir que su calidad era bastante mala, pero sin duda era una hoja de papel, hecha de madera. Le pasó el papel a Mirabeau con un dejo de pesar. Los artesanos y yo somos primerizos con esta nueva tecnología, por lo que la calidad del producto no es muy buena. Sin embargo, no tenía prisa, ya que la fabricación de papel depende en gran medida de la experiencia. La cantidad de aditivo a utilizar, el tiempo y la temperatura para hervir la madera, el uso de agentes blanqueadores y la técnica de secado. Todo esto requiere experimentación repetida para encontrar la solución óptima que produzca una hoja de papel calificada. Pero con la teoría técnica correcta, es solo cuestión de tiempo antes de que se descubra un proceso maduro. Mirabeau examinó con entusiasmo el papel que tenía en sus manos, plenamente consciente de lo que eso significaba. Solo el mercado de papel francés valía millones de libras. Si se exportara a toda Europa, el mercado alcanzaría como mínimo los 10 millones. Y, como era de esperar, las técnicas de fabricación de papel de cualquier país europeo eran mucho más caras en comparación con el papel elaborado a partir de madera, lo que significa que no había forma de detener el vertido de papel de madera. Joseph, al ver su expresión de júbilo, sonrió y dijo: usando mi método, podríamos reducir el costo de producción del papel a una séptima parte de los precios actuales del papel.
Por supuesto, no tenemos que bajar tanto. Vender a 2/3 del precio de mercado estaría bien, lo que nos dejaría una ganancia mayor. Mirabeau captó con claridad la palabra nosotros y miró al príncipe heredero con gran anticipación. Joseph lo dejó sufrir deliberadamente durante unos segundos antes de decirle. Como puede ver, implementar esta nueva tecnología a gran escala requiere una inversión de capital significativa, así como mucha energía. No podría hacerlo solo. Por eso, me gustaría invitarlos a ustedes y, por supuesto, a sus amigos a invertir juntos y construir una gran cantidad de fábricas de papel a la mayor velocidad posible y conquistar el mercado. Y esta tecnología de fabricación de papel será mi parte en esta asociación. Eso sería maravilloso. Los ojos de Mirabeau brillaron de alegría mientras reflexionaba, acariciando la punta de su bastón. Entonces, ¿qué parte deseas conservar? El 20%, respondió Joseph. Como la tecnología del papel tenía como objetivo unir y dividir a la asamblea de notables, no quería una participación demasiado grande. Mirabeau comprendió que el príncipe heredero estaba concediendo beneficios y de inmediato sonrió. Eres demasiado generoso. Creo que podemos fijar una fecha para que el vizconde Dico, el vizconde Peiller y otros discutan esta inversión en la fabricación de papel. Ah, y la legislación fiscal. Joseph asintió con una sonrisa. Apoyo plenamente su propuesta. Después de fijar la hora y el lugar de su encuentro, Mirabeau no podía esperar a regresar a París, ansioso por reunirse con algunos de sus aliados políticos. Una vez dentro del carruaje, su curiosidad pudo más y se giró para preguntar. Su Alteza, ¿puede decirme cómo se cuecen esas maderas hasta convertirlas en líquido? Es necesario agregar algunos químicos, respondió Joseph con una sonrisa mientras ayudaba a cerrar la puerta del carruaje. Por supuesto, no ha querido revelar todavía que se han añadido sulfitos. Después de todo, el conocimiento puede ser sencillo cuando se comparte, pero sin una guía, podría llevar medio siglo antes de que surgiera la tecnología del papel a base de madera. Al día siguiente, acompañado de 3 nobles, Mirabeau llegó a la fábrica de papel de Joseph. Para evitar fugas, Joseph ya había comprado este pequeño taller. Su Alteza, este es el vizconde Dico. Este es. Tras la presentación de Mirabeau, las 3 personas se inclinaron ante Joseph sucesivamente. Poco después llegó otro carruaje y descendió del mismo el arzobispo Brienne. Y así, en un taller ruinoso y sencillo, el príncipe heredero se sentó en el tendedero de papel, el primer ministro y el conde Mirabeau se sentaron en un carro utilizado para transportar papel, y los demás se apoyaron en el cobertizo, iniciando una discusión crucial para el futuro de Francia. Sin embargo, el proceso de negociación se desarrolló sin problemas. Brian prometió impulsar la implementación de la ley de sociedades, la ley de patentes y otras leyes junto con el príncipe heredero. También reduciría las tasas impositivas para ciertos derechos de timbre. Joseph reiteró su compromiso de reiniciar las negociaciones comerciales anglo-francesas dentro de 2 meses y de renovar el Tratado del Edén con los tipos arancelarios discutidos anteriormente. Mirabeau y los demás aseguraron que convencerían a sus pares de la Asamblea de Notables para que apoyaran el proyecto de ley fiscal. Dado que las fuerzas manipuladoras detrás del Tribunal Supremo eran los grandes nobles de la Asamblea, esto significaba que sus portavoces en el tribunal ya no obstruirían la legislación fiscal. Sin embargo, lo que más tiempo generó y provocó mayor entusiasmo fue el debate sobre la creación de una empresa de fabricación de papel. El acuerdo final fue que las 5 personas presentes, excluido Joseph, contribuirían con un total de 3,6 millones de libras para construir un gran taller de fabricación de papel en las ciudades Saint-Antoine, Lyon y Burdeos respectivamente, alcanzando la capacidad de producción para satisfacer todas las necesidades de papel de Francia en medio año. Después, dependiendo de la situación, invertirían más para ampliar la producción y comenzar a exportar hasta poder dominar el mercado europeo. Joseph aportaría la tecnología, manteniendo una participación del 20%, mientras que los demás dividirían el 80% restante según sus inversiones. Sin embargo, para dar cabida a los numerosos talleres de fabricación de papel en Francia, Joseph solicitó específicamente que la empresa suministrara pulpa a otros talleres para permitirles realizar el procesamiento posterior y mantener su sustento. Después de discutir todos los asuntos, todos quedaron muy satisfechos. Brian fue el primero en levantarse y despedirse. Media hora después, Mirabeau y los demás también se marcharon.
En la calle frente al Tribunal Superior de Justicia de París se había erigido una plataforma de madera de unos 6 o 7 metros cuadrados. La plataforma estaba rodeada de cortinas de color gris oscuro. Unas 200 o 300 personas se agolpaban debajo de ella, observando absortas la actuación en el escenario. Cuando el actor que interpretaba al juez Osman, el gran villano, murió aullando tras comer por error un pastel envenenado por avaricia, el público estalló en aplausos estruendosos. Alguien se giró y señaló hacia el distante Tribunal Superior, gritando: ¿Lo ves? Este es el fin de los funcionarios desvergonzados y codiciosos. Deberías correr la misma suerte. Son una panda de ratas y gusanos, ¿se atreven a salir? Dentro de la sala de conferencias del tercer piso del Tribunal Superior, varios jueces al escuchar el final de la música de la obra dieron un suspiro de alivio y redirigieron su atención nuevamente a la mesa de conferencias. Con una expresión de desdén, Bergniaud arrojó hacia adelante la pila de documentos que tenía frente a él y resopló: No hay nada que considerar. No importa cuánto lo cambie Brienne, esto nunca se registrará. Lo que había tirado era el nuevo proyecto de ley de impuestos que Brienne acababa de presentar esa mañana. Dibord miró a otro juez que estaba a su lado, que tenía una barbilla puntiaguda y siempre tenía una expresión de sorpresa en las comisuras de los ojos. Intercambiaron miradas y él abrió lentamente su propia copia del proyecto de ley, diciendo con calma: Creo que deberíamos discutirlo un poco, tal vez lleguemos a una conclusión diferente, ¿no? Capítulo 89. ¿Qué es lo que queréis discutir? El magistrado Wezirnia giró la cabeza y miró a Dibord con sorpresa y sospecha. En cuanto a este proyecto de ley, ni siquiera es necesaria una protesta, la única conclusión posible es la de no registro. Dibord hizo un gesto hacia la densa multitud de manifestantes que se encontraban fuera de la ventana. Señor presidente, por favor, escuche sus voces. Tal vez sea hora de que hagamos algunos cambios en este asunto. El juez sentado frente a él, con ojeras ocupando la mitad de su rostro, se frotó los ojos inyectados en sangre y bostezó mientras asentía. Supongo que este asunto debe resolverse de una manera u otra, ajustar las cláusulas del proyecto de ley podría ser negociable. Apenas había dormido la noche anterior, porque de vez en cuando alguien había lanzado piedras a su villa, rompiendo varios cristales y asustando a las mujeres y a los niños de su casa, que lloraron toda la noche. Y en su camino hacia el Tribunal Superior esta mañana, los tejados que bordean las calles estaban llenos de ciudadanos que maldecían y arrojaban tejas a su carruaje, hiriendo las manos del cochero. Ahora, no le importaban en lo más mínimo las facturas, solo esperaba que la multitud alborotada se dispersara pronto para traer paz a su casa. Así, después de que Dibord inició el debate, inmediatamente tuvo la intención de apoyar la moción. Otro juez, de baja estatura, asintió inconscientemente. El juez de nariz ganchuda que estaba al lado de Wezirnia frunció el ceño. ¿Quieres que prestemos atención a esos canallas de afuera y luego hagamos que toda la gente decente se sienta incómoda? Si el proyecto de ley es beneficioso, no se debe poner a la gente decente en una situación difícil, dijo el juez, que siempre tenía una expresión de sorpresa y miraba a Dibord con complicidad. Este último cerró el proyecto de ley frente a él y miró a todos a su alrededor. Si nadie desea discutir las cláusulas del proyecto de ley, entonces votémoslo directamente. La mirada de Wezirnia recorrió los rostros de los dos hombres y dijo con frialdad: ¿Saben lo que están diciendo? Rechazar este proyecto de ley es el consenso de toda la nobleza, no es necesario votar. No es un consenso, Dibord sacudió la cabeza. Pido que los funcionarios en funciones emitan sus votos. Los llamados funcionarios en funciones son los jueces principales del cuerpo legislativo interno del Tribunal Superior, actualmente 6 en número, con gran autoridad para decidir la mayoría de los asuntos del tribunal en sus reuniones. Mientras Dibord hablaba, levantó la mano primero. Creo que el proyecto de ley de impuestos se puede registrar. El juez, eternamente sorprendido, hizo lo mismo y levantó la mano. Estoy de acuerdo también. El juez de las ojeras vaciló, recordando cómo el Tribunal Supremo casi se había convertido en un símbolo de pecado y corrupción, y cuando incluso las mujeres hábiles se negaron a servirle el día anterior, él también levantó lentamente la mano. La deserción de 3 funcionarios en funciones cambió inmediatamente la dirección del viento en la sala de conferencias. El juez de baja estatura, también acosado por los manifestantes, echó un vistazo a su alrededor y estaba a punto de levantar la mano cuando vio a Wezirnia levantarse bruscamente y exclamar en voz alta:
No permitiré que este proyecto de ley pase por el registro. Señaló las ojeras y dijo: Conde Valier, ¿quién apoyó que usted se convirtiera en magistrado? ¿Va a traicionarlos? Luego miró al juez más bajo y dijo: Vizconde Oyal, debo recordarle la postura del duque de Aiguillon sobre el proyecto de ley. Como presidente del Tribunal Supremo, Huesignia ejercía una influencia considerable. Sus pocas palabras asustaron tanto al juez Oyal que tembló y rápidamente retiró la mano. El juez Valier, por su parte, se encontraba en una lucha, con su mano derecha moviéndose de un lado a otro indecisa. Dibor también se puso de pie y protestó: Me opongo. Conde Huesignia, está usted amenazando la libertad de voto. Huesignia, finalmente viendo a Valier descansar su mano levantada sobre la mesa, ignoró a Dibor y con el rostro oscurecido, agitó su mano despectivamente: Eso es todo por hoy, la reunión se levanta. El Palacio Real. El duque de Orleans frunció el ceño al mirar el delgado panfleto que tenía en la mano, sacudió la cabeza y dijo: Vizconde Lacroix, esto es demasiado poco. Necesita darme al menos un manuscrito de 3000 palabras para aumentar las ventas. De pie frente a él, el rostro de Lacroix estaba marcado por la angustia. Su gracia, soy realmente incapaz. Esto es lo que ya logré producir sin dormir toda la noche. Miró de reojo al hombre que parecía italiano. ¿El señor Briso ni siquiera presentó un borrador? El duque de Orleans agarró un grueso panfleto que tenía cerca y con la voz llena de ira dijo: Pero sus historias superan las 7000 palabras. A este ritmo, ¿quién comprará las nuestras? Lacroix y Briso también estaban muy frustrados. Eran considerados novelistas excepcionales de su tiempo. Especialmente Lacroix, que arrasó en París con su libro Las amistades peligrosas, incitando a innumerables escritores franceses a añadir peligro o relaciones a sus títulos para aprovechar su popularidad. Para la serie de panfletos del duque de Orleans había preparado una novela apasionante. Pero su velocidad de escritura se redujo rápidamente. A su ritmo habitual, escribir 3000 palabras de historia era su límite en una semana. Y ahora el duque de Orleans le pedía que completara esa cantidad en solo 3 días, lo cual era simplemente imposible. No podía comprender cómo alguien que se escribía bajo el seudónimo de Gusano de Seda y Patata, junto con Pulpo en el agua, podía producir fácilmente más de 7000 palabras cada 3 días. ¿Acaso no necesitan concebir ideas? En los últimos días, Lacroix comenzó a dudar por primera vez de su propio talento como escritor. En cuanto a Briso, ya había dejado de luchar y se preparaba para cambiar de carrera. El duque de Orleans sabía que había perdido el control de la opinión pública. El número cada vez mayor de manifestantes frente al Tribunal Supremo era prueba de ello. Y él era absolutamente impotente para contrarrestarlo. Justo cuando estaba lleno de enojo, el mayordomo llamó a la puerta e informó: Mi señor, el señor Alexis ha llegado, dice que tiene asuntos importantes. El duque de Orleans se quedó un tanto sorprendido. Alexis era el hombre de confianza del magistrado Vergniaud. ¿Qué podía pasar en el Tribunal Supremo? Después de escuchar a Alexis en el estudio, se quedó de inmediato estupefacto. Alguien había votado a favor de que se registrara el proyecto de ley fiscal. Era una auténtica locura. El Tribunal Supremo, antaño considerado un bastión contra el poder real, estaba comenzando a tener grietas. Ordenó apresuradamente al mayordomo que invitara a los miembros de la Asamblea de Notables a reunirse en el Palacio Real. Palacio de Versalles. Joseph leyó atentamente la carta sin marcar que había abierto. El contenido de la carta era breve y detallaba el proceso de votación que se había llevado a cabo hoy en el Tribunal Supremo sobre el proyecto de ley fiscal. Aunque casi se aprobó, al final fue suprimida por la fuerza por el conde Vergniaud, haciendo uso de su autoridad como presidente del tribunal. La carta finaliza con sus intenciones de seguir buscando una solución. Joseph frunció el ceño, no esperaba que a pesar de tener la ventaja, al grupo nobleza ya no le importara la cara, recurriendo a la posición de presidente para retrasar obstinadamente el proyecto de ley. Pero como todavía faltaban 2 años para las elecciones presidenciales, Joseph no tenía tanto tiempo. Sus dedos golpeaban suavemente el escritorio mientras reflexionaba rápidamente sobre la situación. Era esencial eliminar a Vergniaud, ese obstáculo. Capítulo 90. Joseph calculó el tiempo y solo faltaba un mes para que venciera el plazo para registrar la ley fiscal. Para derrocar al presidente del Tribunal Supremo en un plazo tan breve, eran necesarios métodos poco convencionales.
Cuando se trató de métodos no convencionales, inmediatamente pensó en el Departamento de Asuntos Policiales y le hizo un gesto a Eman. Por favor, envía a alguien a buscar a Fauche. De repente recordó que todavía tenía que asistir a una conferencia de comando táctico en la Academia de Policía hoy. No, prepara el carruaje, iré yo mismo. 3 carruajes partieron uno tras otro del Palacio de Versalles y varias horas después entraron en la ciudad de París. Tan pronto como el carruaje cruzó el río Sena, Joseph pudo ver desde lejos un gran cartel de madera de la altura de 2 personas en el extremo este del puente, con una enorme pintura al óleo sobre él. En la pintura, una mujer noble elegantemente vestida sostenía una pequeña botella de vidrio mientras estaba sentada en una casa cálida y refinada. Su rostro irradiaba felicidad y satisfacción. En la parte superior del cuadro había letras grandes. Este año no habrá regalos para Navidad. Si das regalos, da la alegría de una mujer noble. Debajo había una línea de texto más pequeño. Extravagancia navideña de Noble Woman's Joy Tonic, exquisita caja de regalo gratis con la compra. Más adelante, en la calle, 2 jóvenes vestidos de forma extravagante agitaban folletos y gritaban: compre cosméticos Paris Angel, gaste 50 libras y obtenga un cupón de descuento del 20% en el tónico Noble Woman's Joy. Joseph asintió en silencio para sí mismo. El gerente Brent se estaba ganando su salario. Aunque la idea de marketing era suya, que alguien del siglo XVIII la comprendiera tan a fondo y la pusiera en práctica era sin duda un genio de los negocios. Valía la pena considerar darle un bono. Poco después, el carruaje entró en el departamento de asuntos policiales. Joseph entró directamente a la oficina y le preguntó a Fauche: ¿qué tipo de influencia tenemos sobre Bergniaud? El jefe de inteligencia estaba evidentemente bien preparado y respondió sin dudar. En su primer año como juez en París, aceptó un soborno para fallar a favor de los tíos en el caso de la herencia de los hermanos Antoine. Al año siguiente, en un caso en el que el carruaje de un noble atropelló a alguien, dictaminó que la víctima había asustado deliberadamente a los caballos y solo le concedió 50 libras de indemnización. Probablemente también cobró dinero por esa decisión. Ese mismo año, durante el proceso contra Camilleri, desaparecieron misteriosamente de la sala de pruebas del tribunal pruebas desfavorables al asesino, y este fue absuelto. Se dice que el tío del asesino le dio al juez 8.000 libras. 2 años después, en el caso del asesinato de Man Street, el noble que cometió el asesinato sobornó. Continuó hablando durante un rato, lo que hizo que Joseph frunciera el ceño. Desde que se convirtió en juez, Bergniaud parecía haber aceptado sobornos continuamente y haber creado errores judiciales, sin parar. Joseph interrumpió a Fauche. ¿Entonces me estás diciendo que podría hacer que alguien lo arreste ahora mismo? Eso, Fauche meneó la cabeza, me temo que eso no es posible. ¿Por qué? Lo que ha hecho es suficiente para ahorcarlo 10 veces. Fauche respondió torpemente. Estos casos están, como mucho, escasamente documentados o simplemente me los comunicó el señor Mara. No hemos encontrado ninguna prueba sólida. Joseph frunció el ceño ante la noticia, pero pronto lo aceptó. Bergniaud era un agente de la ley y sin duda sería muy cuidadoso al destruir pruebas. Se acercó a Fauche y le dijo: tráeme el archivo de este hombre, veamos si hay algo que podamos usar. Sí, Su Alteza. Pronto, una pila de archivos de casi medio metro de alto fue colocada sobre el escritorio frente a Joseph. Evidentemente, el Departamento de Asuntos Policiales también había estado trabajando duro recientemente. Joseph cogió el expediente de arriba y lo abrió. Contenía la información básica de Bergniaud. Henry Francois Minet de Bergniaud, 56 años, 1,65 m de altura, peso. A los 33 años, heredó el puesto de su padre, que era juez en Grenoble, y fue elegido juez local. Es sorprendente cómo los jueces de la época podían combinar perfectamente los sistemas hereditario y electivo, siendo elegidos para heredar los cargos de sus padres. 6 años después, fue trasladado al Tribunal Superior de París. A los 51 años, fue elegido presidente del Tribunal Superior. La riqueza personal. Intereses. Comida favorita. Lugares visitados frecuentemente. En él se enumeraban casi todos los detalles triviales. Se podría decir que ni siquiera los padres de Bergniaud o su esposa podían conocerlo tan bien. Joseph recogió el siguiente expediente, que detallaba las relaciones sociales del presidente del Tribunal Superior. Aliados políticos. Duque de Aiguillon, Conde Seibelier. Los oponentes políticos. Amigos cercanos.
Darky, juez del Tribunal Superior de París, 49 años. Valjean, comisario adjunto del municipio de Caen, 51 años. Amigos ordinarios. Enemigos. Los siguientes documentos describen la situación dentro de la casa de Vergniaud, incluyendo información detallada sobre la distribución de su casa y su chofer, jardinero, cocinero, criadas, etc. Lo que más sorprendió a Joseph fue una nota especial en el expediente que decía que las dos doncellas de Vergniaud habían sido atendidas por los muchachos enviados por Fouché. Ahora bien, estas dos chicas se sometían por completo a sus respectivos novios guapos, románticos y ricos. Incluso podían averiguar cuántas veces Vergniaud bostezaba cada día. Joseph se llevó la mano a la frente y forzó una sonrisa, pensando que Fouché se estaba volviendo un poco loco, sin dudar en seducir a jóvenes muchachas solo para reunir un poco de información. Dejó el documento en su mano y cogió una pila de cartas, descubriendo que todas ellas eran correspondencia privada de Vergniaud de los últimos años. Fouché, en busca de reconocimiento, dijo. Su Alteza, la mitad de estos fueron suministrados por la Sala Negra, y el resto fueron copiados directamente del estudio de Vergniaud. La Sala Negra a la que se refería era el servicio de espionaje postal de la policía secreta, encargado de revisar diversas cartas y de ser el departamento más eficiente dentro de la policía secreta. Sin embargo, la Sala Negra no podía compararse con la estrategia de criada de Fouché, ya que lo más probable es que las cartas del estudio las obtuvieran ellos. Joseph preguntó. ¿Hay alguna evidencia utilizable en estas cartas? Fouché meneó la cabeza. Todo lo que pudiera servir para incriminarlo probablemente haya sido destruido. Joseph abrió impotente el último documento, que era también el que tenía más contenido, pues documentaba todos los casos tratados por Vergniaud. Fouché añadió. Su Alteza, todo esto fue tomado directamente del archivo del Tribunal Superior, absolutamente confiable. Joseph asintió y comenzó a examinarlos. El primero fue un caso de división de propiedad, que se acercaba al final de su juicio. El segundo fue un caso de violación y asesinato, cuyo juicio había comenzado hacía solo 10 días. El caso trataba, más o menos, de un noble menor llamado Runase que, repentinamente abrumado por la lujuria, secuestró a una muchacha plebeya de 15 años, la llevó a su tienda de pinturas al óleo y la agredió. Durante la terrible experiencia, el hermano de 9 años de la niña siguió las pistas hasta la puerta y gritó pidiendo ayuda en voz alta. Desesperado, Runase arrastró al niño hasta el interior y lo mató. Temiendo que el asunto saliera a la luz, mató también a la niña y arrojó su cuerpo al río Sencia. Dado que varias de las pertenencias de la víctima fueron encontradas en la tienda de Runase y los vecinos habían visto al niño entrar en la tienda de pinturas al óleo, Runase fue rápidamente arrestado y procesado. Joseph suspiró, sintiendo lástima por el hermano y la hermana. Según los expedientes, este caso ya había sido juzgado una vez, pero aún no había sido sentenciado. Fin del capítulo 90.